En los vídeos anteriores creamos un sistema para registrar las sesiones de estudio y obtener un resumen semanal con los minutos dedicados a cada asignatura. Sin embargo, una lista de números no siempre permite ver rápidamente qué materias estás trabajando más y cuáles estás dejando de lado. En este vídeo transformaremos esos datos en un gráfico visual utilizando Numbers en el iPhone. Crearemos una tabla sencilla, añadiremos los minutos de cada asignatura y prepararemos un gráfico que podrás actualizar cada semana sin volver a diseñarlo desde cero. El primer paso es crear una hoja de cálculo nueva. Abre Numbers en el iPhone. Pulsa para crear una hoja y elige una plantilla básica en blanco. Ponle un nombre fácil de localizar, como progreso de estudio. No necesitas utilizar una plantilla compleja porque construiremos únicamente los elementos necesarios. La hoja tendrá una tabla con los datos, y al lado o debajo, un gráfico que los representará. Si utilizas iCloud, podrás abrir después el mismo documento desde el iPad o el Mac. El segundo paso es preparar la tabla principal. En la primera fila escribe 3 encabezados: asignatura, minutos y sesiones. Debajo añade las materias que quieras controlar, por ejemplo matemáticas, lengua, inglés, ciencias y otra. La columna minutos mostrará el tiempo total dedicado durante la semana. La columna sesiones indicará cuántas veces has estudiado cada materia. Utilizar encabezados claros es importante porque Numbers puede emplearlos como etiquetas cuando construya el gráfico. El tercer paso es introducir los datos del resumen semanal. Abre la nota donde guardaste el informe generado con atajos y copia los minutos de cada materia. Por ejemplo, puedes escribir 90 minutos de matemáticas, 45 de lengua, 25 de inglés y 60 de ciencias. Después añade el número de sesiones correspondiente. No tienes que registrar cada sesión individual dentro de esta tabla si ya dispones del resumen. Solamente necesitas copiar los totales semanales. Si una asignatura no se ha estudiado, escribe 0 en lugar de dejar la celda vacía, para que el gráfico represente correctamente la ausencia de actividad. El cuarto paso es añadir el total semanal. Debajo de las asignaturas crea una fila llamada total. En la celda de minutos utiliza una fórmula de suma para reunir todos los valores de la columna. Puedes seleccionar las celdas que contienen los minutos y elegir la función suma. Haz lo mismo con la columna de sesiones. Así Numbers actualizará los totales cuando cambies cualquier cantidad. Esta fila sirve para saber cuánto tiempo has estudiado en toda la semana, pero no debes incluirla al crear el gráfico por asignaturas, porque produciría una barra adicional que duplicaría la información. El quinto paso es crear el gráfico. Selecciona únicamente las filas de las asignaturas y las columnas asignatura y minutos. No selecciones la fila total. Abre las opciones para añadir contenido y elige gráfica. Para comparar varias materias, una gráfica de columnas o barras suele ser la opción más clara. Cada barra representará una asignatura y su tamaño dependerá de los minutos introducidos. También puedes utilizar una gráfica de sectores o de anillo para ver qué porcentaje del tiempo corresponde a cada materia. Empieza con columnas porque permiten comparar fácilmente cantidades parecidas. El sexto paso es ajustar el gráfico para que se entienda rápidamente. Cambia el título por minutos estudiados esta semana. Comprueba que aparezcan los nombres de las asignaturas y que cada barra corresponda a la fila correcta. Puedes activar las etiquetas de valores para mostrar los minutos directamente sobre las barras. Ajusta el tamaño del gráfico arrastrando sus bordes y colócalo junto a la tabla. Evita añadir demasiados efectos o elementos decorativos. Lo importante es que puedas identificar en pocos segundos la materia más trabajada y la que necesita más atención. El séptimo paso es convertir el documento en una plantilla semanal. Cuando la primera semana esté terminada, duplica la hoja dentro del mismo archivo y cambia su nombre por la fecha de la semana siguiente. Después sustituye los minutos y las sesiones por los nuevos valores. El gráfico se actualizará al modificar las celdas relacionadas. De esta manera, conservarás el historial sin tener que crear otra hoja de cálculo desde cero. Puedes comparar las pestañas de diferentes semanas para comprobar si el reparto de tiempo está mejorando. La tabla para una semana de ejemplo podría contener matemáticas con 90 minutos y 2 sesiones, lengua con 45 minutos y una sesión, inglés con 25 minutos y una sesión, ciencias con 60 minutos y una sesión, y otra con 20 minutos y una sesión. El total sería 240 minutos repartidos en 6 sesiones. El gráfico no tiene que premiar siempre la asignatura con más minutos. Quizá dedicas más tiempo a matemáticas porque es la materia que más te cuesta, mientras que otra requiere menos preparación. Utiliza la gráfica como una señal para revisar el reparto, no como una competición. Lo importante es detectar situaciones llamativas, como una asignatura completamente olvidada o varias sesiones demasiado concentradas en un solo día. También puedes crear un segundo gráfico utilizando la columna sesiones. De esta forma distinguirás entre estudiar una materia durante mucho tiempo en una sola sesión y repartirla en varios bloques más cortos.
Por ejemplo, 60 minutos pueden proceder de una única sesión larga o de 3 sesiones de 20 minutos. Los dos gráficos muestran aspectos diferentes del mismo hábito. Para mantener el documento ordenado, utiliza una hoja por semana y una última hoja llamada resumen mensual. Al finalizar 4 semanas, puedes copiar los totales semanales en esa hoja y crear una gráfica de líneas. De esta manera verás si el tiempo total aumenta, disminuye o se mantiene. No empieces con todo ese sistema el primer día. Crea primero la tabla semanal y comprueba que realmente la actualizas. Antes de darlo por terminado, revisa 3 cosas. Primero, que los minutos estén introducidos como números y no como texto. Segundo, que el gráfico no incluya la fila total. Y tercero, que los nombres de las asignaturas sean siempre iguales. Si una semana escribes matemáticas y otra mates, después será más difícil comparar los datos. La estructura final es sencilla. Una columna con las asignaturas, otra con los minutos, otra con el número de sesiones, una fila de totales y una gráfica de columnas. Cada semana solamente tendrás que duplicar la hoja y sustituir los valores. Con este sistema, los registros creados con atajos dejan de ser únicamente una lista y se convierten en una imagen clara de tus hábitos. En el siguiente video veremos cómo crear una plantilla mensual en Numbers para comparar 4 semanas y detectar si estás mejorando.